pasada ya iniciamos aquí en este capítulo 48. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar y pasar a través de los versículos que ya hemos mirado y luego ya retomar nuestro estudio ahí en el versículo 18 en adelante, mientras se arregla el sonido. Capítulo 48. Aquí el profeta Jeremías está hablando esta profecía o escribió esta profecía en el 4º año del reinado de Joacín. Como sabemos, Jeremías, el libro de Jeremías no está en orden cronológico, sino que obviamente hay un cronista vino, insertó, un editor insertó los capítulos. Ya una vez que ya estaban escritos, todos son inspirados, pero el orden no necesariamente. ¿Ya? Así como los títulos o los números no son inspirados, ¿ya? Así también a veces el orden que se le da al libro, en este caso, no necesariamente es inspirado, pero el texto aquí que usted tiene es inspirado por Dios. Y aquí hay una serie de profecías que el Señor da a este hombre con respecto a naciones que estaban alrededor de Judea, de Judá y de esa zona. Y tiene que ver, la gran mayoría de ellas son parientes, son primos. ¿Ya? Si uno traza una línea de seguimiento de las familias, todos van a llegar en cierta forma a un hombre llamado Abraham. De ahí es donde vienen estos, son ya sea parte de esa familia, descendientes de ese hombre, de esa familia, o sencillamente en alguna manera ellos vienen a ser parte de esta familia del pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de que estos que están aquí son primos. Aquí en el verso 48, en el capítulo 48, Moab y luego Edom y todos ellos ya en cierta forma vienen a ser como primos. Y aquí el Señor les advierte a ellos. Entonces, si ellos nacieron, por ejemplo, de esta relación incestuosa de Lot y sus hijas, y luego ellos decantaron en una idolatría a través del tiempo y se dedicaron a adorar a Moloch y a esos dioses que hacían sacrificios humanos, entonces obviamente se desviaron. Y aquí el Señor les da a ellos una profecía de lo que va a ocurrirles. Pero aún así, en este capítulo y en los capítulos que vienen, en algunos casos el Señor les dice, pero van a volver. En otros casos no hay eso. Sencillamente, con los de Esaú, por ejemplo, cuando lleguemos ahí a la familia de Esaú, ¿ya? Para ellos no hay una palabra de ánimo en el que al final del tiempo van a volver otra vez. No, para esto sí. Entonces aquí estamos en este capítulo. Y fíjense, en el versículo 1 habla acerca de Moab, y ya usted puede mirar el estudio de la semana pasada y profundizar un poco ahí acerca de lo que estuvimos viendo con respecto a Moab y dónde está, que está al otro lado del Jordán, en Israel. Nosotros vimos el mapa, ¿ya? No sé si tenemos el mapa por ahí o el celular. Ve, ahí está el celular y en el celular. ¿Ya? No hay nadie ahí. ¿Aló? Si hay un mapa, la semana pasada pusimos el mapa, y yo creo que hoy día igual lo vamos a poder, o no sé, algo falló ahí. Está fallando todo. No hay. Ah, bueno. Entonces búsquenlo en sus Biblias. Ahí. ¿Ya? Prepárense para la próxima, hermano. ¿Ya? Para los mapas. En el versículo 6 al 10 se revela ahí la razón del juicio para este pueblo, para este grupo aquí. Y es una de las razones eran porque eran orgullosos, confiaban en ellos, confiaban en sus riquezas. Y el Señor le dice, va a venir el que los va a destruir. Y Dios va a usar a la gente de juicio, que es Babilonia, Nabucodonosor. Él es el hombre que Dios va a usar para traer juicio a esta
nación, a este grupo, y así para todos. Y vamos a ver que si uno sigue la línea, Él va a venir y va a traer a Moab, después a Edom, y así va a ir conquistando y destruyendo a estos grupos, producto de que se rebelaron en contra de Él. Y la maldad de esta gente había llegado a un punto ya en donde hay que traer juicio. Y si nosotros miramos hoy día cómo está el mundo, yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, el juicio viene sobre este mundo. Y creo que nosotros no podemos ser ciegos a esa realidad. Tiempos mejores no creo que vengan, ¿ya? Como la perspectiva que uno tiene, que el tiempo mejor y todo lo demás. No, siempre vamos a ver todo este tipo de sombras de moralidad, ¿ya? Todos estos tipos de ideologías, todos estos tipos de grupos que se levantan hoy día, que van en contra de nuestros principios cristianos, en contra de la palabra de Dios. Y eso obviamente tarde o temprano va a traer juicio. La soberbia de esta nación, de este grupo y así como muchos otros, les trajo juicio. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como creyentes necesitamos tener en cuenta es eso. El orgullo siempre destruye. El orgullo siempre trae una consecuencia. Y la consecuencia es castigo. Antes de la caída viene la altivez de corazón. Y a veces somos orgullosos en cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Cuando en realidad necesitamos tener siempre esa actitud de humildad. Y la humildad no tiene nada que ver con una condición económica. No tiene que ver con si tiene dinero o no tiene dinero. Ah, no tiene dinero, por eso es humilde. No, tiene que ver con una actitud del corazón. Del corazón. Ahí es donde está el problema del hombre. No en el dinero, no en los bienes que tiene, sino en su corazón. Porque a veces gente puede tener muchas cosas, pero usted los ve, personas sencillas, humildes. En cambio hay otros que no tienen nada y se creen la última Coca-Cola del desierto. ¿Ya? Por muy Coca-Cola que sea, no. Ahora fíjense aquí, versículo 18. Vamos a retomar aquí en el versículo 18. El juicio para Moab fue algo que iba a ser irreversible, algo irreparable. Entonces dice, desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Entonces aquí, al que se levanta, Dios humilla. Esa es la realidad y esto es lo que está pasando aquí. ¿Ya? A veces tenemos una actitud, ¿verdad? En donde a veces Dios tiene que llevarnos hacia abajo, humillarnos. Y hay gente que va a ser humillada por el Señor y se va a arrepentir. Pero hay gente que va a ser humillada sabiendo Dios que no se va a arrepentir. Y aún así Dios intenta. Eso es lo que Dios hace. Y aquí el Señor está tratando con el pueblo de los moabitas y les dice, hey, van a descender, van a caerse de donde ustedes están. Párate en el camino, mira, oh moradora de Aroer, pregunta la que va huyendo y a la que escapó y dile, ¿qué ha acontecido? Entonces aquí estas ciudades que están al sur, ahí de donde está Moab, están ahí mostrando que estaban huyendo. Y le dice, la pregunta es, ¿por qué huyen? Bueno, es porque el juicio del Señor. Ahora, usted no puede huir del juicio del Señor. Tarde o temprano lo va a alcanzar. Es como dice la Escritura ahí en el libro de Números, tu pecado te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. No puedes huir, no puedes esconderte. Y esto es lo que está pasando aquí. Le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están huyendo? Bueno, es juicio. Y a veces usted tiene que darse cuenta de que ciertas consecuencias de las acciones que usted y yo tomamos a veces tienen un resultado.
Y ese resultado a veces es consecuencia de nuestra desobediencia a Dios y es disciplina de Dios para nosotros. Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque obviamente la disciplina lo que trata siempre es de corregir una conducta. La disciplina nunca es para destruir, nunca es para destruir. Y ese es el error que hoy día a veces se plantea en medio de los padres, en no disciplinar a sus hijos, porque piensan que es algo malo, nunca ha sido algo malo. Y piensan que la disciplina solamente es algo que se ejerce ya, a palos. No, la varita tiene su lugar, ¿ya? La cuchara de palo tiene su lugar en su momento. La faja, el doctor faja tiene su lugar en su momento. Pero la disciplina es para corregir. Y es un bien. Cuando alguien realmente ama a alguien, no va a querer que sigan esa conducta que lo va a destruir. Pero eso es lo que hoy día estamos recibiendo. No discipline. Bueno, el niño está llegando a un punto en donde va a tener que recibir una disciplina. Y a veces no es la disciplina del hogar, ni siquiera a veces la disciplina de Dios, es la disciplina de la sociedad. Detrás de una cárcel, ahí, detrás de unas rejas, van a terminar. Lamentablemente, a veces. Entonces aquí el Señor trae a estas personas y les trae juicio, les trae a estos, pues los va a destruir. Los va a destruir a ellos. Les va a llevar a un punto en donde no va a vuelta atrás. Se avergonzó Moab, dice, porque fue quebrantado. Lamentad y clamad, anunciad en Arnón que Moab es destruido aquí. Y fíjese aquí, estas ciudades que están aquí destruidas y se van a mencionar una serie de ciudades, ¿ya? Que obviamente para ustedes leerlas, bueno, no tiene mayor importancia, pero sí son un relato histórico del juicio de Dios. Y la profecía está ahí. Y Dios menciona, esto no es algo que nombres ficticios de que a alguien se le ocurrió, sino era algo real. Ciudades y pueblos que existían en ese tiempo y que tenían ese nombre. Puede haber variado, sí, puede haber cambiado el nombre, pero ahí está el registro arqueológico, histórico, de que eso sí existió. Entonces, aquí estamos frente a esta situación donde Dios trae este juicio y trae este anuncio contra ellos. Aquí, Arnón, que Moab ha sido destruido. Se anuncia aquí. Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Es la humillación. Esta es la condición en la que estaban ellos orgullosos. Bueno, Dios los quebrantó. Se acabó para Moab. Esto es lo que Dios les enseña a ellos aquí. ¿Y qué debía hacer el pueblo? Fíjense, este pueblo debió haber lamentado y haber clamado. Clamad y anunciad en Arnón que Moab es destruido. Ellos debían mencionar o anunciar esta derrota. ¿Por qué? Porque el Señor así lo mandó. Lamente el pueblo aquí. Ellos tenían que aprender, pero a la vez esa lección de juicio era también una enseñanza para los otros pueblos. El que se revela en contra de Dios nunca va a ganar. Nunca va a ganar. Y esto es lo que el Señor estaba mostrando. Si usted se opone a Dios, esto es una lucha perdida. Es como cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia y se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. El que se daña es uno. Entonces, la lección está aquí. Cuando usted ve el juicio de Dios, usted tiene que aprender. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vimos una realidad que creo va a ser terrible en todo lo que va a ocurrir, pero en vez la gente de arrepentirse, cuando venían los juicios de Dios,
¿Qué es lo que hacía la gente? Dice que blasfemaban el nombre de Dios. Blasfemaban el nombre de Dios. Y culpaban a Dios. Y eso lamentablemente es la consecuencia de ese corazón endurecido. Y no es algo que se llega de la noche a la mañana, sino que es el tiempo de rechazo y rechazo y rechazo al Evangelio, a Cristo Jesús aquí. Ahora, Dios es el que tiene el control. Usted puede ver el mundo así como está ahora, pero sepa, Dios está sentado en el trono. Usted ve lo que está pasando en Irán y lo que está pasando en otros lugares, Dios sigue reinando. Él está en control y Él sabe exactamente qué va a ocurrir y cuál va a ser la reacción que Él va a tener en algún momento en la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, Él es Dios. Él es Dios. ¿Ya? Entonces, Dios sigue en control, Dios está en control. A Dios no se le pasa por alto el pecado. No importa los años, Dios trae juicio. Dios trae juicio. Y por algo, ¿verdad? El Señor le dice a Abraham que iba a tener un hijo y que de ahí iba a venir esta nación y que los iba a llevar a Egipto. Y allá ellos iban a estar en Egipto por 400 años hasta que la maldad del amorreo llegara a su límite. ¿Para qué? Para que Israel fuera ese instrumento de juicio y de limpieza de la tierra que el Señor les había dado. Entonces todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces aquí el Señor le habla a ellos y fíjate, va a mencionar a 11 ciudades ya de la llanura del versículo 21 al 25. Vamos a leerlo. Nada más vino juicio sobre la tierra de la llanura, sobre Olón, sobre Jahazab, sobre Mefab, sobre Didón, sobre Nebo, sobre Blataín, sobre Kiriantaín, sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meón. ¿Quién le pone esos nombres a esto? Pero bueno, ahí están. Sobre Keriot, sobre Bora, sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejos y de las de cerca, o sea, sobre toda la tierra de Moab. O sea, todas las ciudades representan a Moab. ¿Ya? Es como decía, vino el juicio de Dios sobre Cartago, sobre Heredia, sobre Alajuela, sobre Limón. ¿Ya? Ancho y largo del país, el juicio vino. Y esto es lo que el Señor está diciendo aquí. Cortado es el poder de Moab y su brazo quebrantado, dice Jehová. El brazo aquí en algunas versiones se usa la palabra cuerno y habla de poder, habla de autoridad, un símbolo de fuerza. Entonces a veces el hombre piensa que tiene la fuerza. A veces el hombre piensa que tiene poder, que X nación tiene el poder. ¿Ya? Israel ahora puede sentirse empoderado por toda la potencia militar que tiene. Y está bien, uno ve, tienen. Pero cuando realmente ellos estén contra la espada y la pared, va a llegar un momento en donde, perdón, me emocioné. No, cuando va a llegar ese momento en donde Dios dice que Él los va a salvar. ¿Por qué? Porque para que ellos reconozcan que es el brazo de Jehová que los salva, no ellos, no ellos. Y a veces a nosotros nos pasa eso, puede ocurrirnos. Pensar que nosotros tenemos la fuerza para hacer aquello y salvar y hacer esto y hacer aquello. No, acuérdense, es el Señor. Somos vasos. Somos vasos y podemos ser vasos de honra y de deshonra. Entonces aquí el Señor dice que el poder de este pueblo ha sido roto. Un símbolo en donde ya no va a tener poder ni habilidad para defenderse. Él pensó que se podía defender, pero no fue así. El orgullo de Moab, aquí, el orgullo de Moab está reflejado aquí. Fíjense en versículo 26, embriagadle porque contra Jehová se engrandeció. Entonces, cuando alguien es orgulloso, lo que está haciendo es se está engrandeciendo, se está levantando en contra de Dios. El orgullo es algo
Y vamos a leer eso en algún momento aquí, ¿ya? Antes de la caída eso procede. Hay de las cosas que Dios odia, aborrece, dice Proverbio. ¿Cuál es? Los altivos de corazón, los orgullosos, que andan así como, ahora me campo porque aquí vengo yo. ¿Ya? No estoy diciendo que uno tiene que andar así como, ay, humilde, no. Pero entender que soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es. Si usted tiene, es por la gracia de Dios. Si usted tiene un título universitario, gloria a Dios. Pero es por la gracia de Dios. Dios le ha permitido hacerlo. Entonces, aquí dice que se engrandecieron en contra de Dios. Y hoy día la gente dice, no necesito a Dios, no necesito a la iglesia, no necesito a Jesús. Se están levantando en contra de Dios. Ellos mismos están para sí mismos trayendo juicio, acumulando juicio para el día del juicio, más y más. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel le dijo a Pilato que no queremos a Jesús? Que su sangre caiga sobre nosotros, Él no es nuestro Mesías. Bueno, es lo que recibieron después, el justo juicio de Dios. Entonces, aquí estos se engrandecieron, se creyeron más poderosos, inexpugnables, que nunca iban a ser destruidos. Pero ve a Dios lo que hace. Dice, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Entonces, dos razones por las que este pueblo va a ser destruido. Aquí, ya ha sido destruido. Nosotros estamos leyendo las noticias tarde. Ya pasó. Pero cuando Jeremías escribió 4 años después de esto, se va a cumplir. Después de que él escribió esto. Entonces aquí nos dice que él va a ser destruido, uno, porque primero confían en sus obras y en sus tesoros, en sus riquezas. Y lo segundo, los llevó a engrandecerse en contra de Dios. Entonces, une estas dos cosas, juicio seguro. Es lo que viene. Es lo que viene. Lamentablemente hoy día hay muchos cristianos que confían en sus obras y no confían en Dios. Y hacen cosas para poder a veces solucionar cosas que a veces solo Dios puede solucionar. No podemos cambiar. Entonces, estos hombres van a ser juzgados por eso. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Hoy día vivimos en un mundo lleno de estrés, ¿sí o no? De estrés, de 4, de 5, de estrés. La gente está estresada. ¿Qué es el estrés? Es el afán. ¿Cuál es la advertencia de la Biblia? No se afanen. Pero el día de mañana, no sabemos ni siquiera, hoy día usted se va a acostar. Si es como yo, va a poner la cabeza en la almohada y mi Marisa va a seguir hablando probablemente, pero no sabe si al otro día abrir los ojos. Y todo lo que se afanó y todo lo que se estresó, ay, mañana y hay esto y aquello. Por eso Jesús le dice, no se afane. No se afane por aquellas cosas que el mundo se afana. ¿Y qué se afana el mundo? Ropa, ¿ya? Casa, comida. Se afanan por eso. Bueno, el apóstol Pablo dice, he aprendido a tener y a no tener. Entonces, hermanos, estamos viviendo en este mundo en donde se nos bombardea de cosas que necesitamos, cuando en realidad no las necesitamos. Necesitamos para tener una vida mejor. Lo que usted necesita para tener una vida mejor es a Cristo en su vida. Lo que usted necesita y lo que yo necesito es contentamiento en la situación en la que estoy. Y la gente acumula y la gente tiene cosas. Y al tener cosas, yo no digo que sea malo tener cosas, pero a veces el tener cosas trae consigo estos tesoros, como este pueblo que los hacían ahí atesorar,
¿ya? Es como el Señor de los Anillos. Precioso, y ahí, el anillo. Engañaba, mataba, destruía por tenerlo. Y al final se quemó. Al final se quemó. Entonces, lamentablemente, a veces se nos crea eso, de que necesidades, necesito más plata, necesito más plata. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Les conté que yo fui ahora que estuve en California, fui a la Catedral de Cristal. Creo que se los comenté, no sé si fue el jueves o el domingo. Y yo dije, ¿qué gastadero de dinero? Eso es millones de millones. ¿Para qué? Para que termine a la diócesis vietnamita de la Iglesia Católica, ahí ahora. Eso es como decir, esta es la obra del hombre, eso no es Dios. ¿Ya? Y uno dice, wow, increíble, estatuas y cosas increíbles. Yo me saqué una foto con Jesús y era igualito. ¿Cuántos millones costó eso? Entonces a veces la iglesia piensa que necesita. Y a veces nosotros pensamos lo mismo, necesito esto necesito. ¿Ya? Necesito. Y esta gente tenía de todo y vea cómo terminaron. No les sirvió de nada. Porque el amor a las cosas siempre nos hace alejarnos del amor principal. Y el amor principal es Dios. Y a veces uno ama más las cosas que a las personas que tiene a su alrededor. Y lucha por cosas. Es mentira que a veces, no, es que para mi familia, no, es para usted manejar un mejor carro, para tener una mejor casa. No, si este carro es para todo, pero a ver, pásale la llave a los que son hombres a su esposa para que lo maneje. A ver. Se le ocurre, está loca, me lo choca. ¿Y qué hago después? Cosas. Hermanos, el pueblo de estos moabitas tenían mucha riqueza y los alejaron de Dios. Yo creo que a veces nos podemos nublar y a veces lo que Dios hace es traernos de vuelta al inicio, traernos de vuelta al inicio y agradecer al Señor, ser agradecidos. Yo creo que la gratitud es una cosa importante para poder vivir vidas que tienen contentamiento. Entonces, gracias Señor. Gracias Señor porque tengo una esposa que me ama, tengo hijas que me aman. ¿Qué más? Tengo un carro. Ahora lo tengo, mañana no, me lo chocaron. Alguien tenía un carro ahí en la esquina, ¿verdad? No sé quién lo parqueó ahí, pero se lo llevó la grúa. Ahí está, ¿ves? Ya no lo tiene por aquello. Lo tenemos. Una casa la tengo ahora y ¡pum! Se cae. Entonces, lamentablemente, esta gente va a recibir el justo juicio de Dios. La copa de la ira de Dios. Y esto, si usted lee en el capítulo 25 y escucha el estudio cuando hablamos acerca de eso, el Señor habla acerca de eso. La copa del furor la van a experimentar estas naciones. El furor de Dios. Por más que ellos digan no, lo van a hacer. Tienen que beberla. La copa de ir al justo juicio de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa? ¿Qué iba a beber él? El justo juicio de Dios, que era para usted y para mí, lo recibió él. Él lo hizo. Bueno, aquí está en este contexto hablando a esta gente que va a recibir el juicio de Dios. Y no fue, dice verso 27, y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones, porque cuando de él hablaste, tú te has burlado. Otra de las razones porque el juicio de Dios, y atención aquí, es por despreciar a Israel, burlarse de Israel. Entonces, hoy día hay mucho antisemitismo, ¿ya?
Uno lo entendería del mundo, pero de la iglesia, que se supone que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra de Dios inspirada, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces estos se burlaron, dice. ¿Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, dice? Te burlaste de Israel. ¿Cuándo? Bueno, cuando ellos venían, cuando ellos fueron llevados cautivos, cuando ellos sufrían, estos se reían. ¿Ya? Estos se reían aquí. Entonces recuerda una cosa. El principio, hay un principio máximo en la Biblia, que es todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Generalmente los falsos maestros de la prosperidad lo aplican siempre al dinero, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con su vida. Lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Si siembra vientos, ¿qué dice Proverbios? Torbellinos, huracanes, va a cosechar. Bueno, estos hombres es lo que sembraron. Ustedes se alegraban cuando Israel sufría. Bueno, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, dice, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha nacido en la boca de la caverna. Entonces, aquí esta decisión fue huir de este lugar de comodidad y tuvieron que arrancar, incomodarse a estos lugares que menciona aquí, que son como estas cuevas. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy... Vea todos los calificativos que usa aquí o adjetivos que usa aquí. Soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero, de corazón. ¿Usted quiere una persona así a su lado? ¿Verdad? Pobrecito, hay algunos que sí. Son soberbios, son arrogantes. Esta era la reputación que tenía Moab. Orgulloso, altivo, altanero. ¿De dónde? El corazón. ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón. Empapado de arrogancia. Vea lo que dice Proverbios 6, verso 19. 6 cosas aborrece, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, orgullo. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuánto Dios odia a los orgullosos y arrogantes? Es Dios. Y debe prestar nota en esto aquí. Dios odia el orgullo, Dios odia a los arrogantes. ¿Ya? Existe a veces en el mundo, competitividad. Dicen que es sana la competitividad, pero ¿es sana la competitividad en la iglesia? ¿Competir? ¿Quién es mejor? ¿Ya? Esos famosos premios de música cristiana que dan competencia, competitividad. ¿Para qué? ¿Por qué? Si le cantamos a Dios, ¿por qué me tienen que premiar a mí? Por lo que estoy haciendo para Dios. Entonces, Dios aborrece a este tipo de personas que son orgullosas, arrogantes. ¿Conoce alguno así? No aquí, obviamente, pero debe haber, ¿ya? Este Moab, aquí en este caso, era extremadamente orgulloso. Entonces, ¿qué espera una persona orgullosa y arrogante, altivo de corazón? Juicio, si no se arrepiente. Entonces dice verso 30, yo conozco, dice Jehová, su cólera, yo conozco su ira. O sea, Dios conoce lo profundo del corazón. No podemos engañar a Dios. O sea, ni se le pasa por la mente de que estamos engañando a Dios. Estamos dándole la vuelta y Dios ya no me vio, no supo. Él conoce lo profundo.
Antes de que las palabras estén en nuestra boca, Él ya las conoce. Entonces, ¿qué quiere decir? Antes que se formen aquí, ya ordenadas para decirlas, Dios ya las conoce. Y siempre digo, si no va a edificar, guarde silencio. Guarde silencio. Y aquí el Señor dice que Él conoce la profundidad del orgullo que hay en el corazón de esta gente, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. No va a tener ningún beneficio. Ningún beneficio. Y hermanos, y la realidad aquí es que todos nosotros, ¿ya? A veces luchamos con nuestra carne, porque queremos demostrar que somos mejores que otros. En cierta forma, ya sea en la forma en que nos vestimos, en lo académico, en lo deportivo, en lo que sea. Pero, como dicen por ahí, siempre hay un chino mejor que nosotros. Siempre, ¿ya? Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que tiene mejor ropa, siempre va a haber alguien que va a tener un mejor carro, siempre va a haber alguien que va a ser más elocuente, siempre va a haber alguien que va a hablar a lo mejor que yo, va a enseñar mejor que yo, siempre. Entonces, necesitamos tener cuidado en eso. La vida cristiana no es para exaltar al hombre, ni a la denominación, ni al movimiento. La vida cristiana es para que Dios sea glorificado. Dios es glorificado cuando nosotros le damos a Él su gloria. Recuerden, la gloria que solo Dios merece, Él no la comparte con nadie. No la comparte con nadie. Entonces, todo este orgullo, todo este egoísmo, todo esto llevó a este pueblo a estar engañado y los llevó a vivir una vida de complacencia, lograr cosas aquí. Y hay mucha gente que pierde lo mejor de esta vida por su vida de pecado, por su orgullo. Una vida centrada en ellos y están frustrados por eso. Se frustran y pierden lo mejor que Dios nos da. Ahora, ¿Dios restaura? Claro, Dios restaura si la persona se arrepiente. Y eso es lo que Dios hace. Todas las cosas nuevas para aquellos que creen en Él. Todas las cosas nuevas. ¿Podemos confiar en el Señor? Claro que podemos confiar en el Señor. Recuerde, la vida que usted está viviendo y está practicando no solo lo va a destruir a usted si es una vida llena de egoísmo, sino que va a afectar al resto, a los que están ahí a su alrededor. Y lamentablemente, a veces nosotros podemos caer en ese juego. Cuando en realidad debemos llevar a la gente a decirle, ¿sabes qué? Este tipo de vida o lo que tú estás haciendo no está bien. Necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte y pedirle a Dios que te ayude. Porque el único que realmente puede cambiar y ver todo esto en tu vida es Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, está el relato del sueño, ¿ya? De la imagen esa que tuvo de ese gran árbol. Y nadie le quería interpretar el sueño a Nabucodonosor y Daniel le dijo, bueno, eso es Daniel. No quería decirlo, pero tuvo que decirlo. Que Dios era el que le había dado a él, ¿ya? Esa autoridad. Y que él tenía que reconocer a Dios en eso. Porque si no, Dios lo iba a mandar con los animales. Como un animal, ¿se acuerdan? Un año pasó, más o menos, desde ese sueño. Hasta que un día Nabucodonosor se pasó por el palacio y era algo impresionante la ciudad de Babilonia. ¿Ya? Dijo, esta es la Babilonia que yo he construido. ¡Pum! ¿Ya? Con los animales. Estuvo ahí por 7 años, algunos dicen por 7 tiempos. El asunto es que no salió de ahí hasta el día en que reconoció
que de Jehová es solo la gloria. O sea, es lo mismo para nosotros. Mientras no reconozcamos de quién es la gloria, quién es el que levanta, quién es el que pone y nos da todo, vamos a seguir ahí, con la cabeza hacia abajo, mirando a la tierra. Dios quiere que le estemos mirando a Él, reconociendo quién es Él. Recuerden, no hay quien detenga la mano de Dios. Nadie le puede preguntar a Dios qué hace. Esa fue la conclusión a la que llegó Nabucodonosor. Entonces, aquí Dios usa a Jeremías para profetizarle a esta gente y las razones del por qué ellos están en esta condición, su orgullo, su rechazo a Dios aquí. Entonces, hay gente a las que Dios va a humillar por diferentes medios y maneras, sabiendo que ellos van a llegar al quebrantamiento. Pasó con Nabucodonosor. No fue fácil, pero ahí pasó. Y después del quebrantamiento viene el arrepentimiento. Pero van a haber otros que no van a pasar. Y aún así Dios les da la oportunidad para que se arrepientan aquí. Cualquier nación, cualquier persona que puede o que quiere realmente evitar el juicio de Dios, debe rendirse al Señor, arrepentirse, en humildad y reconocerlo a Él. Entonces, vea la lamentación aquí y la restauración de Moab. Al final, a pesar de todo. Por tanto, dice el versículo 31, no aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor y sobre todos los hombres de Kirjares gemiré. Y aquí fíjate las palabras que el Señor usa. La palabra aullaré habla de gemir. La palabra que habla de clamor habla de pedir ayuda aquí. Y la palabra de gemir tiene la idea de un lamento aquí. Y la razón es porque estas ciudades habían sido derrotadas. Y decían, wow, si esto fuera derrotado, ¿qué va a pasar con el resto? Fíjate, dice en el verso 32, con llanto de Jazer. Ahora, esta ciudad de Jazer que se menciona aquí es una ciudad levítica. Acuérdense que ese lado, al otro lado del Jordán, eran las ciudades o eran las tierras que Rubén, la mitad de Rubén y Manaset y ellos tomaron en la repartición. Entonces se establecieron ciudades en donde vivían los levitas. Una de ellas era esta ciudad, ¿ya? Iba a ser saqueada. Dice, lloraré por ti, oh vid de Sisma, tus sarmientos, tus racimos, pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destructor. En todas las áreas de la tierra, los negocios, lo que sea que ellos tenían de agricultura, vino el juicio. Acuérdense que ellos exportaban vinos. Tenían muy buena vid aquí. Este sitio de los amorreos que los rubenitas tenían. Y se quedaron ahí porque habían buenos pastos. Era buena tierra. Entonces dice, Señor, todo eso que ustedes ven aquí, su abundancia y todo lo que tenían con los comercios, ¡pum!, va a desaparecer. No va a haber nada. Van a ser arrasados. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de la tierra de Moab y de los lagares. Haré que falte el vino, no pisarán con canción, la canción no será canción. O sea, la vida cotidiana va a ser cambiada, perturbada por completo por el juicio de Dios. Toda esta escasez va a traer tristeza. Les va a quitar el gozo, la alegría que ellos podían tener por todo lo que ellos habían logrado o estaban logrando. ¿Y qué va a hacer el Señor? Les va a quitarle a ellos todo eso aquí. Todo eso. Y cuando la gente pisaba los lagares, ustedes saben, ¿verdad? Cómo hacían el vino. Bueno, esperemos que se hayan lavado los pies antes, pero ahí te estaban pisando los vinos y cantaban y tenían sus cánticos. Y era una fiesta. Entonces ya no va a haber más fiesta. Ya no va a haber más alegría.
porque viene el juicio de Dios sobre estos hombres. El clamor de Esbón llega hasta Eleale, hasta Jaasa dieron su voz, desde Zoar hasta Oranaín, becerra de 3 años, porque también las aguas de Mimrim serán destruidas. Juicio completo, y el Señor da minuciosamente los nombres de todas las ciudades, de norte a sur. ¿Y qué va a ser el problema? Escasez de agua también. No va a haber agua aquí. Como dije, todas las ciudades vienen aquí. Ahora, aquí hay una cosa que es interesante, una nota donde habla de esta becerra de 3 años. O sea, no tiene mucho sentido aquí, ¿ya? Porque probablemente por regla general no usaban una becerra ya para arar hasta que después de cumplir a los 3 años aquí. Pero la analogía que se usa aquí en este versículo, esta becerra de 3 años, no tiene, parece mucho sentido, salvo que hable de eso, que no va a haber animal para arar. Puede ser. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses. La idolatría siempre va a traer juicio de Dios. Siempre. Por tanto, mi corazón resonará como flauta por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flauta por los hombres de Kir Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Aquí pareciera ser que Dios es el que está hablando. Otros piensan que puede ser Jeremías. Pero aquí el punto es que todo lo que ellos tenían fue despojado. Todo lo que para ellos significaba importante, ¿ya? Fue quitado. Y van a tocar flautas. Las flautas eran las que se tocaban en las ceremonias fúnebres. Porque eso es lo que va a haber. Juicio, muerte. Porque toda cabeza será rapada, ¿ya? Lo que ellos hacían en ese tiempo, ¿verdad? Cuando alguien se rapaba la cabeza, era porque estaba de luto. Usted ve mucha gente caminando de luto hoy día, ¿verdad? Rapados. Si fuéramos en ese tiempo. Ahora no, ahora es de moda, pero en este tiempo era, me rapo la cabeza, me corto el pelo así, ¿ya? Por luto, por consternación, por dolor, ¿ya? Y esto es lo que está diciendo aquí. Porque toda cabeza será rapada, o sea, todos van a experimentar el dolor y el luto, y toda barba raída. Sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Todas estas cosas son las que ellos hacían cuando estaban de duelo. Se herían, se hacían heridas, ¿ya? O a veces dice que se marcaban, hacían tatuajes, ¿ya? De dolor y todo eso. Bueno, esto es lo que esto iba a traer a este pueblo por el juicio de Dios. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como vasija que no agrada, dice Jehová. Que Dios nos ayude a hacer vasija que agrada a Dios. Porque cuando no somos vasija que agrada a Dios, vea lo que pasa. Dios la destruye. Ahora, y aquí lo interesante es que nosotros somos esas vasijas ahora, en este tiempo. Y lo tremendo es que Dios habite en esa vasija. Eso es lo tremendo. Y eso es lo que la Escritura dice en Corintios. Tenemos este tesoro, dice en 2 Corintios 4:7, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, esa es la idea. Somos vasijas de barro. ¿Ya? Vasijas de barro. Feas pueden ser algunas vasijas, sí. Pero ¿qué es lo que le da realmente la honra a esta vasija? Es Dios. Eso es lo que hace la diferencia aquí. Entonces, esto es lo tremendo que hace Dios aquí. Poner ese tesoro más grande en algo de barro. Bueno, eso es lo que Dios ha hecho.
con usted y conmigo. Somos ese vasija de barro donde está ese tesoro más grande. Cristo Jesús, Dios mismo morando en nosotros. Entonces, ¿qué vaso es usted? ¿Se complace Dios o no? ¿Es un vaso de honra o de deshonra aquí? El Señor dice aquí, no me complazco de estos hombres, son inútiles, son vasijas inútiles, no sirven. Por eso se destruyen. Lamentad como ha sido quebrantado, como volvió la espalda Moab y fue avergonzado, fue Moab objeto de escarnio y de espanto todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Probablemente la referencia aquí de esta águila volando es a Nabucodonosor. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustia, o sea, miedo, un miedo terrible. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Este es el problema aquí. ¿Cuántos moabitas conoce usted? Dejaron aquí. La razón, se exaltaron, ¿ya? Se exaltaron contra el Señor. Se creyeron lo que no eran. En el verso 26 dice que ellos estaban en contra de Jehová, producto de su engrandecimiento. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab. Verso 43 dice Jehová, el que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Un miedo para todo el mundo. Todo el mundo va a estar atemorizado por el juicio de Dios. Fíjate, el año del castigo. Hay un tiempo definido de juicio de Dios. Para ellos fue en ese momento. Para otros todavía no ha llegado, pero va a llegar. Entonces, Dios sabe cuándo. Nosotros descansamos en que Él es soberano. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerza los que huían, más salió fuego de Esbón y llama en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos aquí. No escaparán. Todos van a caer aquí. Acuérdate, este Seón es una mención, o hubo un rey amorreo, ya, que también fue vencido en el número 21 por Moisés aquí. Y vivían aquí en este lugar. Ay de ti, Moab, terminando aquí el capítulo. Pereció tu pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Tal cual como profetizó Balaam ocurrió. En Números 21-28 dice esto, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Dios profetizó, no solo con Jeremías, sino cientos de años antes. ¿Se acuerdan que Balac contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? Y el Señor le dice, dile esto a lo que le va a pasar a la descendencia de ellos aquí. Pero haré volver, y aquí esta promesa del Señor es como, wow. Hay una promesa que el Señor hace aquí, dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en los postreros de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí es el juicio de Moab, hasta aquí llegó. Entonces, a pesar de este juicio tan tremendo, ya que viene contra esta gente, Dios promete una medida de misericordia hacia Moab en los postreros tiempos. O sea, Dios es un Dios justo, pero también misericordioso. Dios es un Dios que no va a pasar por inocente al culpable, pero tampoco va a pasar por culpable, ¿verdad?, al inocente. Entonces, cada uno
de estas profecías que están mencionadas aquí, Dios trae justo juicio sobre ellos. Y a algunos les da estas palabras y van a volver, pero hay otros que derechamente no hay restauración. No hay restauración. Y el punto no es que Dios no quiera restaurar. El punto no es que Dios no quiera salvar. El punto es que la gente no se quiere arrepentir. Ese es el punto. ¿Y qué hacemos contra eso? No podemos. No podemos. Por eso a veces nosotros, hermanos, debemos descansar en el Señor. Entrega el mensaje y el resultado déjelo al Señor. Porque usted y yo no podemos salvar. Y Dios no va a salvar a nadie en contra de la voluntad de esa persona. Eso es lo que creen algunos, pero no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia. Entonces, vamos a seguir la próxima semana en el capítulo 49, ahí viendo 4 o 5 juicios más que están mencionados ahí, ¿ya? Sobre pueblos que estaban ahí alrededor de Israel. Y especialmente se menciona a Damasco y a Elam. Son juicios que son mencionados ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Que aprendemos, Señor, de la paciencia que tú tienes, que eres un Dios justo. Pero también aprendemos, Señor, que quieres que seamos humildes, sencillos de corazón. Que nuestro orgullo, Señor, que está ahí quizás a veces arraigado en nuestra carne, siempre va a producir problemas si alimentamos nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a mantenernos sensibles y a reconocer que por tu gracia somos lo que somos. A no querer mostrar algo, Señor, que no somos. No somos perfectos, ni lo seremos mientras estemos en este cuerpo. Pero sí, Señor, ayúdanos a ser maduros para poder vivir, Señor, esta vida cristiana de la mejor manera, siendo testigos tuyos. No una vida de perfección, pero sí una vida de madurez y crecimiento. Una vida que vive para ti y por ti, Señor. Te lo pedimos. Guarda, Señor, nuestro corazón. Y una vez más, Señor, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos, Señor, la grandeza de tu poder, la grandeza de tu gracia, de tu amor, de tu justicia justa y perfecta. Y oramos, Señor, para que podamos conocer cada día más, un poquito más de ti, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre. Perdona nuestras malas actitudes. Perdona, Señor, lo malo que a lo mejor hemos pensado. Perdona, Señor, lo malo que hemos dicho o lo que hemos hecho. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a vivir no en la condenación, sino en esa gracia que trae perdón y restauración para no volver a hacerlo, Señor, con tu ayuda. Te lo pedimos, Padre, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.